es cierto que ya se ha cerrado, está ya a punto de publicarse pues, los datos y la nueva estrategia, el texto final. Y bueno, seguiremos trabajando en colaboración y en apoyo mutuo para que los derechos de las mujeres no sean violentados, sean respetados, porque se trata de derechos humanos, nos vamos más allá. Todo lo que nos afecta en nuestra salud sexual y reproductiva son derechos humanos. Entonces tenemos que ir esta línea, ¿no? En luchar por que esos derechos sean respetados y se escuche la voz de las mujeres, ¿no? Que al final es lo que, por lo que todas estamos aquí y por lo que continuamos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pocas manos, a pesar de que el trabajo voluntario, pues, bueno, pues afecta a nuestras familias, nos afecta a nosotras también, pues vamos a seguir luchando, aunque sea un David contra Goliat, Pues sí. aunque sea un David contra Goliat, seguiremos luchando porque somos muchas y juntas pues somos más fuertes siempre. Así que muchas gracias por estar y por ser. Y nada, con ganas de escuchar a Laia y vamos a por ello. Ah, Gracias. bueno, por esta vida compleja que todas llevamos, sobre todo cuando ya las pandes a la participación social, pues no está Laia con nosotros, va a ser una conexión online, ¿eh? No ha podido desplazarse y la vais a escuchar ahí y luego pues se le pueden hacer igualmente preguntas y todo lo demás. Tenemos tiempo de sobra si se nos conecta, claro. Estamos ahí un poco a la espera. Ya está grabando, lo pauso y reanudamos Sí, sin reincorporar. sí. Está aquí el vídeo. No sé si nos oye, Laia. Sí, sí, buenos Marina, días. ¿tú ves? Tú ibas a presentar aquí a tu querida matrona. Bueno, yo bajamos nosotras, sí. Leia, ¿puedes probar a hablar un momento para ver cómo se te escucha? Yo sí os escucho, ¿eh? Sí, el tema es que no sé por qué la de audio no es los altavoces. De un segundito. Selecciona el altavoz. Sí, no, pero sale por el ordenador, pero no por los altavoces, pero creo que ya lo he solventado. ¿Puedes probar otra vez a hablar? Hola, Ahora hola. sí, vale. Espera, te voy a poner el vídeo para que te vea. Ahí, ya está. Ahora sí os veo. Hola, Laia, ¿qué tal? Oh, mm, Bueno, pues yo soy Marina, una de las voluntarias de la Asociación Amamantar. Estamos aquí en una sala con madres y padres bueno, más personas que vienen profesionales también, ¿no? Para compartir esta jornada. Y bueno, ya supongo que la mayoría ya te conocerán, pero bueno, Laia es matrona, también acompaña a partos en casa, divulgadora en redes, tiene también varios libros pues, sobre crianza, sobre maternidad, sobre parto en casa. Y bueno, pues hoy uno de los temas que nos traía, ¿no? a la jornada de hoy es este tema un poco del abuso de inducciones que hay en los hospitales. Bueno, aquí hablamos de Asturias porque aquí estamos, pero bueno, es algo que se puede un poquito extrapolar a toda España, ¿no? Que de repente se produjo un aumento bastante significativo de las inducciones de los partos y los que no se conocen, los que están ahí un poco también soterrados porque, bueno, luego los hospitales tienen sus propios lenguajes, ¿no? En vez de llamarlo inducción, lo llamo maduración o lo llamo no sé qué, y entonces en verdad los números probablemente sean más altos. Pero bueno, un poco poniendo el foco en eso, en el exceso de medicalización, ¿no? que hay en general, en el mundo occidental en general, y en Asturias, o sea, en España en particular, ¿no? Los partos están demasiado medicalizados. Entonces, un poco es lo que nos trae ahí, ¿no? Y ya te dejo en tu intervención para hablar un poquito de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. He preparado un poco de presentación, voy a compartir pantalla y luego ya, pues, si quieren preguntarme lo que sea o tal, pues ya turno de preguntas, ¿vale? ¿Qué os parece? Eso es, perfecto. Vale, os estoy pidiendo solicitud para compartir la Sí. pantalla. Vale, ya está. Permitir ahora. Sí, A ver, está en ello. menos mal que estás tú aquí porque yo para esto soy Para pez. eso estoy. Vale, Vale, se ve lo veis perfectamente. bien, Sí. ¿no? Vale. Ujú.
Pues bueno, me pedisteis que viniera a hablar, pues eso, ¿no? De que el embarazo no es una enfermedad, em, sino que, bueno, al final es un proceso fisiológico en la vida sexual y reproductiva de las mujeres y es cierto que estamos en un paradigma muy biomédico en estos momentos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta epidemia de las inducciones. Primero hablaré un poco de lo que es la fisiología, de por qué el embarazo no es una enfermedad, ¿no? A ver, un momento que tengo aquí muchas cosas que me... Ahora. Bueno, pues algunas mujeres se sienten perdidas dentro del sistema que no acompaña de forma individualizada, ¿no? Porque tenemos como estos protocolos que parece que tocan seguir, ¿no? Te quedas embarazada y es como una prueba detrás de otra y como si no tuviéramos nada que decir, ¿no? Es como una carrera de obstáculos para llegar al final, siendo considerada de bajo riesgo, que es casi, pues improbable porque se ponen etiquetas por cualquier cosa a día de hoy. A veces se hace difícil tomar decisiones. Parece que toca seguir las recomendaciones sin cuestionar, ¿no? Parece que no tenemos derecho a decir sí, no, o hay alternativas. Y muchas veces, pues todo esto pone el foco siempre en el bebé. Es como si la sociedad nos tratara como incubadoras de bebés, porque nuestras decisiones, nuestras expectativas, nuestros deseos no cuentan. Lo único que cuenta es un bebé sano. ¿Y dónde quedamos las madres a todo esto, no? Bueno. Y cada vez son más mujeres las que desean vivir una maternidad consciente, libre, responsabilizándose de sus propias maternidades con cuidados individualizados y que las pongan a ellas en el centro, ¿no? Entonces, si el embarazo es un proceso fisiológico, ¿por qué nos tratan como enfermas? Te quedas embarazada y empiezan, pues eso, ¿no? Visitas muy seriadas, con muchas pruebas, muchas intervenciones, muchos cribados, muchas cosas que acaban pues tratando este embarazo, que es un proceso fisiológico, que quiere decir normal en nuestra vida sexual y reproductiva, y se acaba convirtiendo en un proceso muy biomédico en el contexto en el que estamos viviendo, que es aquí en España, ¿no? ¿Y a qué me refiero de esto de paradigma biomédico? Bueno, pues lo curioso es que allá hay estudios publicados que comparan la atención al embarazo y al parto en diferentes países de Europa, ¿no? Y lo que se ve es que a pesar de la evidencia que hay, pues cada país trabaja a su manera. Y todos los países pues tienen un paradigma más biomédico o más enfocado a la fisiología. Vemos, por ejemplo, que España tiene un paradigma muy biomédico, que quiere decir, pues eso, ¿no? Que nos focalizamos mucho en el riesgo, en el miedo, en las pruebas, en las intervenciones, y en cambio podemos ir a países nórdicos o, pues que, por ejemplo, se centran mucho más en esa normalidad y se trata este proceso, pues desde la normalidad absoluta. ¿Qué quiere decir? Pues que en el proceso de un embarazo, por ejemplo, en Suecia, que tiene unos resultados maternos y perinatales ejemplares a nivel mundial, pues solo hay una ecografía en todo el embarazo y una analítica y todo el seguimiento lo hace la matrona, ¿no? Para que veáis la diferencia que, por ejemplo, luego aquí en España pues tenemos tres analíticas, tres ecografías en el mejor de los casos, porque muchas veces hay infinitas más, tenemos cinco cribados, tenemos un montón de pruebas como los monitores al final del embarazo, etcétera, que muchas veces carecen de evidencia detrás, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que en realidad el paradigma biomédico no es la respuesta al cuidado del embarazo fisiológico. Partimos de la base que la mayoría de nosotras no estamos enfermas cuando nos quedamos embarazadas, somos mujeres sanas. Sí que es cierto que hay un porcentaje de mujeres de alto riesgo y por supuesto tenemos suerte de estas intervenciones y de estas pruebas y de estos cuidados liderados por médicos en estos casos, ¿no? Pero no podemos perder de vista que el 87% de las mujeres, según la OMS, somos mujeres de bajo riesgo, es decir, que nos beneficiamos de los cuidados liderados por matronas, ¿no? Entonces, un paradigma que prioriza las pruebas, las intervenciones y los protocolos sin ver a las mujeres una a una, o sea, sin poder ver de verdad a cada mujer que tenemos delante, es un sistema que nos está fallando a todas. Invertir en matronas al final es una respuesta de inversión en salud y experiencia de las madres. No me canso de decirlo, faltan matronas, faltan matronas, faltan matronas. Y
reclamar matronas es esencial porque nos van nuestros derechos, nuestra experiencia y nuestra salud. O sea, es así de simple, así de raso, así de claro. Si no hay suficientes matronas, no podemos aspirar a un sistema que nos cuide, porque las matronas somos las profesionales especialistas en estos cuidados de la vida sexual y reproductiva de la mujer. Si no tenemos matronas al lado, es imposible conseguir los mejores cuidados. Y sabemos que estos modelos ofrecen los mejores resultados maternos y neonatales, reducen las intervenciones innecesarias, reducen las complicaciones como las hemorragias, las infecciones, mejora las tasas de lactancia materna, de parto espontáneo y se reducen las inducciones drásticamente. También se asocian estos modelos a menor riesgo de problemas de salud mental en el posparto, menor riesgo de problemas con la lactancia. No sé si sabéis que la OMS, pues ya en este año 2024, este pasado año, sacó una nueva guía que se llama Transición Global hacia modelos liderados por matronas, ¿vale? ¿Y qué nos dice esta guía? La OMS está diciendo que todos los gobiernos del mundo deben transicionar de forma rápida a modelos liderados por matronas. ¿Por qué? Pues porque es el modelo que más protege la fisiología, mejora los resultados, reduce la mortalidad materna infantil. Entonces, bueno, que sepáis que viene desde arriba, se tiene que implementar este modelo en todo el mundo y ahora mismo en España no tenemos este modelo, ¿vale? Si un país no invierte en matronas, es que en realidad no ama a las mujeres. Yo siempre lo explico, ¿no? Porque si no hay suficientes matronas, no podemos recibir cuidados adecuados. Por lo tanto, los países que no están invirtiendo en esta figura es que no les importa ni las madres ni los bebés, porque está totalmente demostrado que a más matronas, mejores resultados maternos y neonatales, es un modelo más coste efectivo, es decir, es económico. Es el modelo que está basado en evidencia científica y es el que mejor experiencia aporta a las madres. Entonces, si promueve la fisiología, reduce las intervenciones y mejora la experiencia, ¿por qué? ¿Por qué no se aplica este modelo, ¿no? Aquí, en España. Bueno, lo que sí quiero resaltar es que no son las intervenciones en sí, sino el trato que recibimos también las mujeres, ¿vale? Porque las intervenciones a veces es como si cuando promueves la fisiología es como si estuvieras en contra de las intervenciones y esto nada más lejos de la realidad, ¿no? Las intervenciones médicas ni son buenas ni son malas. Cuando son necesarias salvan vidas y suerte tenemos de estos avances científicos. Pero el abuso de las intervenciones, pues trae más complicaciones y más resultados desfavorables maternos y neonatales. Y esto es un hecho, ¿no? Entonces, los organismos oficiales nos dicen que hay unas tasas de recomendaciones que se consideran adecuadas y sobrepasarlas, pues se ve que no mejora estos resultados, sino al contrario, que pone en riesgo la vida de las madres y los bebés, ¿vale? Además, las intervenciones tenemos que ir con mucho cuidado porque se relacionan con peor experiencia de parto. Pero esto aquí en España parece que tampoco interesa mucho porque es como que no les interesa nuestra experiencia, solo el producto, el bebé, ¿no? La madre es que como quedamos en un segundo plano y da igual lo que nos pase a las madres, ¿no? Y una cosa muy importante también es que el consentimiento informado es la base de todo. ¿Por qué lo digo? Pues porque, primero de todo, una mujer embarazada es una mujer con derechos, ¿vale? No perdemos los derechos por estar embarazadas. ¿Y qué significa esto? Pues que tú tienes derecho por la ley de autonomía del paciente a decidir informadamente qué es lo que quieres para ti y para tu salud. Y esto es muy importante porque las mujeres muchas veces ni siquiera saben que tienen derecho a decir sí o no o a pedir una alternativa. Y esto no es un fallo de las mujeres, es un fallo de los profesionales y del sistema, porque como profesionales tenemos el deber de informar adecuadamente a las mujeres para que tomen decisiones conscientes y libres.
¿vale? Y lo que le va bien a una quizás no le va bien a la de al lado. Y esto también está bien, ¿vale? No pasa nada, no tenemos que salvar a nadie. Esta mentalidad de salvadores del mundo no nos lleva a ninguna parte. Son las mujeres quienes se tienen que salvar a ellas mismas, ¿no? Entonces, es muy importante el consentimiento informado. Y esto parece que no se acaba de asimilar aquí en España, porque el consentimiento informado se vulnera continuamente. No es dar un papelito, firma esto, ni es decir, te voy a hacer un tacto vaginal, ¿vale? Esto no es consentimiento informado. ¿De acuerdo? O vamos a tener que, te pongo fecha para la inducción del parto porque ya te has pasado de fechas. Esto no es consentimiento informado. ¿De acuerdo? Y el consentimiento informado cambia muchísimo las cosas si lo hiciéramos bien, si los profesionales lo pudiéramos pues dar de forma adecuada, que implica explicar a las mujeres por qué les estamos ofreciendo esta intervención, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de esta intervención, qué alternativas tiene y qué pasa si no hacen nada. Y toda esta información se tiene que dar desde la información objetiva, veraz y científica, no desde la coacción, ¿vale? Que esto también pues muy a menudo pasa a las mujeres aquí en España, ¿no? Que tienes que hacer eso, si no, verás tú porque el bebé se puede morir. Esto no es consentimiento informado, esto es coacción y es ilegal, ¿vale? Entonces, las mujeres deben saber que pueden aceptar o rechazar y no hay lugar a juicios, ¿no? El profesional no es nadie para decirte si lo que estás eligiendo está bien o mal. Yo te tengo que informar en base a la evidencia, a las recomendaciones. Y a partir de aquí tú eliges porque lo que elijas es responsabilidad tuya y yo te tengo que acompañar desde el respeto a tus derechos humanos. Y ya está. O sea, es así de simple, que parece tan simple, pero es muy complicado, ¿no? De asimilar. Si no, ¿qué pasa? Que las mujeres están quejando de violencia obstétrica. Y no estamos hablando de cifras pequeñas, sino de que casi el 40% de las mujeres en España perciben haber recibido violencia obstétrica en sus partos. O sea, es una cifra que debería alertarnos y hacernos reflexionar de forma muy profunda. ¿Vale? España está condenada por violencia obstétrica por Naciones Unidas y aún así no repara a sus víctimas ni reconoce, la sigue ignorando. O sea, es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener mucho cuidado con todo esto porque al final la experiencia de las mujeres, la salud mental va detrás de todo esto, ¿no? Y que tengamos que hablar de parto respetado pone en evidencia pues que tenemos una grave situación aquí en España, porque no se trata de un tipo de parto ni de un tipo de lugar determinado. El parto respetado es simplemente tratar a las mujeres como personas con derechos humanos, ¿vale? Es así de simple. Las mujeres somos personas con derechos humanos. Y respetar nuestras decisiones es un derecho, o sea, los profesionales tienen que hacerlo por ley. También tienen que acompañarnos sin juzgar ni coaccionar y entender que el parto nos pertenece a nosotras, no a los profesionales. Repito, esta mentalidad de salvar a las madres o salvar a los bebés, tenemos que cambiar este paternalismo y esta infantilización. Nadie tiene que salvarnos, ¿vale? Entonces, que quede muy claro que las mujeres no rechazamos intervenciones necesarias, porque cualquier mujer, si tú le explicas muy bien por qué necesita esa inducción, lo entiende y ve que es necesaria, es la primera que la va a aceptar, ¿vale? Solo pedimos que se nos trate como personas con derechos, que se nos escuche, que se nos tenga como las protagonistas reales de nuestras historias, ¿vale? Porque aunque el parto deba ser intervenido, pues sigue siendo nuestro parto, ¿vale? O sea, al final no es que no queramos intervenciones o que las rechacemos, no, 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 no. Solo pedimos que se nos trate como personas con derechos. Y seguir negando, invisibilizando e ignorando nuestras experiencias al final es violencia y eso nos tiene que quedar muy claro. Un sistema que no nos escucha y nos trata como incubadoras de bebé es un sistema que no nos puede ni nos quiere cuidar, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante la experiencia de parto? Bueno, pues porque sabemos que el parto es un proceso trascendental en nuestra vida.
en la vida nuestra y de nuestros bebés, ¿vale? Y se queda grabada en nuestro cerebro para el resto de nuestras vidas, sea la experiencia positiva o negativa. Y que estemos hablando de que un 40% de mujeres estén viviendo esta experiencia como violencia obstétrica es muy grave, porque estamos dejando una huella imborrable en el cerebro de un número muy alto de mujeres que cuando recuerdan sus partos lloran, ¿vale? Entonces, es muy grave la situación que tenemos a día de hoy, porque no es lo mismo iniciar la crianza sintiéndote fuerte y poderosa que incapaz o vulnerable. No tiene nada que ver. Y lo que pasa en el parto es determinante para afrontar ese posparto de una forma u otra. También lo que pase en el parto va a determinar cómo inicie ese posparto, ¿no? Cómo inicie esa lactancia materna, cómo inicie ese vínculo, ¿no? Si hay separación, si no hay separación, si se nos aplican hormonas sintéticas, si no. Sabemos que lo que ocurre en el parto tiene un efecto directo en, pues, la lactancia, el vínculo, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco, pues, de esta epidemia silenciosa que son las inducciones, ¿no? ¿Qué datos importantes tenemos que entender? Pues que al final una inducción del parto es un proceso que implica iniciar médicamente un proceso por el cual ni la madre ni el bebé han dado la señal de estar preparados, ¿vale? Esto es muy importante entender. Porque a veces, bueno, no, a veces no, muchas veces se malinforma a las mujeres, se les dice, bueno, es lo mismo, lo único que te lo provocamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Y ahora iremos viendo por qué no tiene nada que ver un parto fisiológico o un parto inducido. Según las recomendaciones, solo estaría justificado inducir el 10% de embarazos. 10, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué porcentaje tenemos cifras que estamos por encima del 30% en España. Es decir, hay lugares que tienen cifras altísimas, otros menos, pero la media es de que 1 de cada 3 partos es inducido en España. Es decir, estamos sobrepasando las recomendaciones con creces y esto no se puede justificar de ninguna forma. No vale decir que somos demasiado viejas, demasiado gordas, demasiado... O sea, la culpa siempre es nuestra. No, no, no. Oye, no se puede justificar de ninguna forma que el 30% de los embarazos acaben en inducción médica del parto, ¿vale? Este proceso implica alterar la fisiología y medicalizar el parto, ¿vale? No tiene nada que ver y iremos viendo por qué. Y tenemos que tener en cuenta que la inducción del parto está asociada a peor experiencia materna y hay muchos estudios que lo corroboran. Por lo tanto, deben estar siempre muy bien justificadas médicamente. ¿Pero qué quiere decir esto de estar muy bien justificadas médicamente? Pues es muy difícil en obstetricia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la mayoría de guías de práctica clínica no están basadas en evidencia de calidad, sino en criterio clínico, ¿vale? O opinión de expertos. Por este motivo, en diferentes países, pues ocurren cosas tan diferentes, ¿vale? Y lo que aquí es una inducción, en otro país no lo será. Por ejemplo, en Reino Unido, que analizan muchísimo todas sus prácticas, etcétera, ahora han publicado un análisis de sus guías Green Top Guidelines, que son las guías del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, del Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología, para ver qué porcentaje de estas guías están actualizadas o no. Y que conste que en Inglaterra se actualizan los protocolos cada menos de 5 años, ¿vale? Eh, o sea, están mucho más actualizados que aquí en España, ¿vale? Por norma general. Entonces, ¿qué ocurre con estas guías? ¿Qué se encontró? Pues que el 43% de las recomendaciones son basadas en consenso y en opinión de expertos, es decir, no en evidencia de calidad, ¿vale? Solo el 9% de las guías son basadas en evidencia grado A, que es de calidad más alta. O sea, para que veáis, esto de que tiene que estar muy bien justificada médicamente, bueno, pues es muy objetivo también, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos preocupan las inducciones? Pues porque tienen riesgos. Es una intervención muy grande, provocar un proceso que el cuerpo no ha dado la señal ni el bebé de que se produzca, por lo tanto tienen riesgos asociados para la madre y para el bebé.
Entonces, cuando nos proponen una inducción, siempre tenemos que poner en la balanza, ¿no? Esos riesgos-beneficios. ¿Cuáles son los riesgos para las madres? Pues bien, cuando ponemos hormonas sintéticas como la oxitocina o las prostaglandinas, lo que ocurre es que como principal riesgo tienen el de hiperestimulación uterina, es decir, que nos produzcan más contracciones de la cuenta, ¿vale? Nada que ver con las que produciría nuestro cuerpo, y esto conlleva el riesgo de rotura uterina, ¿vale? También existe riesgo de embolia del líquido amniótico, que es una complicación muy, muy grave eh, y que por suerte poco frecuente. También hay más riesgo de parto instrumentado o de cesárea, ¿vale? Mayor riesgo de hemorragia posparto, porque cuando ponemos oxitocina durante muchas horas en un parto, pues los receptores de oxitocina en el posparto cuesta más que reaccionen a la oxitocina sintética para el alumbramiento y hay mucho más riesgo de hemorragia posparto. Mayor riesgo de desgarros severos, también de los de tercer y cuarto grado, que son los desgarros que afectan al esfínter anal. Y después también hay más riesgo de presión posparto por esa experiencia y por estas hormonas sintéticas como actúan, ¿vale? Para el bebé, pues sacarlo antes de tiempo puede producir prematuridad iatrogénica. A estos bebés les cuesta mucho iniciar a veces la lactancia materna, por ejemplo, ¿vale? Están muy dormidos, pues porque quizás les quedaban 2 semanas de gestación intrauterina y los hemos sacado antes, a veces mucho antes, porque a veces la inducción es a las 37 semanas y quizás este bebé hubiera nacido a las 42. O sea, imaginaros la prematuridad iatrogénica que podemos causar, ¿no? Mayor riesgo de pérdida de bienestar fetal, como produce más contracciones de las que se producirían de forma fisiológica, estos bebés sufren más durante el parto y tienen también más riesgo de hipoxia fetal, ¿vale? Y por lo tanto de acabar en esa cesárea de urgencia. También hay más riesgo de ictericia neonatal, es decir, de que ingresen después en la UCI neonatal y se les tenga que poner fototerapia. Y también hay mayor riesgo de dificultades con la lactancia, como hemos explicado. ¿Y qué tipos de inducción tenemos? Pues hay diferentes tipos, ¿no? Desde las mecánicas a las farmacológicas. Y normalmente, pues se hace desde lo menos invasivo se debería hacer de menos invasivo a más invasivo, ¿vale? Si realmente está justificada la inducción, pues empezar, por ejemplo, por la maniobra de Hamilton, que al final es cuando el profesional pone 2 dedos dentro del cérvix de la madre, intenta, si este cérvix está blandito, intenta despegar las membranas de la bolsa del líquido amniótico y esto ayuda al cuerpo de la madre a producir prostaglandinas nuestras, naturales, ¿vale? Es decir, no se utilizan fármacos, sino que es una maniobra mecánica que hacemos nosotros, los profesionales, estimulando este cuello del útero, ¿no? ¿Qué riesgos tiene? Pues mayor riesgo de infección, porque al final pues ponemos los dedos dentro del cérvix, también hay riesgo de sangrado y que podamos romper accidentalmente la bolsa de líquido amniótico, ¿no? Y también la peor de para mí, de la maniobra de Hamilton, lo peor que puede pasar es que a veces produce contracciones que son muy irritables y no producen cambios cervicales. Es decir, sí que empieza el parto, pero no, o sea, la mujer acaba agotada sin que haya dilatación cervical, ¿vale? Es decir, hay muchas contracciones irritables, pero sin que se vea reflejado en la dilatación y por lo tanto acaba siguiendo los demás pasos de la inducción, ¿no? Luego viene la oxitocina, etc. También tenemos el globo cervical, que eso sí que ya ingresa la madre. La maniobra de Hamilton, perdón, no lo he explicado, pero se puede repetir varias veces porque no es que sea efectiva 100% ni mucho menos, ¿eh? Por lo tanto, la podemos hacer y si no funciona en 24 horas, pues es que no ha funcionado y se puede repetir. Si realmente esta inducción es necesaria de hacer, pues se puede repetir. El globo cervical, pues ya es esto, ¿no? Ingreso de la madre y lo que se introduce es una sonda vesical dentro del cuello del útero de la madre y se hincha y durante la noche, pues mecánicamente este cuello pues se dilata, ¿no? Con este globo. El riesgo principal es el de que pudiera haber un prolapso de cordón en este tipo de inducciones, pero lo bueno es que no hay hormonas sintéticas de por medio, que al final son las más peligrosas en este sentido.
Y luego tenemos ya, cuando ya el cervix, pues está, o sea, si una de estas maniobras ha funcionado y ha empezado el parto, genial. Si no, ya pasamos, si no ha hecho efecto ninguna de estas maniobras, podemos pasar a las prostaglandinas, que siguen siendo para ablandar y dilatar este cuello del útero, ¿no? Que a veces, pues con el globo ya es suficiente, ¿vale? Pero si no lo fuera, pues tenemos las prostaglandinas artificiales, que el principal riesgo es de este hiperestimulación uterina, y por lo tanto en el momento que ponemos fármacos es muy importante ya monitorizar en todo momento el bebé y tenerlo muy bien controlado por si hace alguna reacción adversa. Y ya una vez el cuello del útero está blandito y dilatado, pues podemos romper la bolsa y pasar al siguiente paso, ya que es la oxitocina sintética, si es que el parto no ha arrancado por sí solo, que normalmente no ocurre así, ¿vale? Entonces ya pasamos a la oxitocina sintética y, por supuesto, también requiere de que la madre pues esté monitorizada en todo momento. ¿Qué implica el parto inducido? Pues implica muchas cosas que tener en cuenta. Primero de todo, que ya no podemos elegir el lugar de nacimiento. Cuando es un parto inducido, tú no puedes parir en casa o en un centro de nacimientos. Uy, ahora me estoy escuchando yo. Sino que Ahora ya está, perdón. Pues el parto ya no puede ser en un centro de nacimientos o en casa, sino que es un parto de riesgo. En el momento que aceptamos una inducción, este parto se convierte en alto riesgo, ¿vale? Por lo tanto, debe ser en una institución sanitaria y con acceso a un quirófano en caso de que haya una de estas complicaciones que hemos mencionado. También implica que las hormonas no funcionan de la misma forma. Cuando el parto es fisiológico, hay un mecanismo hormonal endógeno que funciona, y en este caso no funciona así, ¿vale? Sino que nuestro cuerpo depende de estas hormonas artificiales para que vaya haciendo progreso, y estas hormonas no actúan de la misma forma. Por ejemplo, sabemos que la oxitocina sintética sí que produce contracciones, pero lo que se ha visto en estudios es que no cruza la barrera cerebral de la madre. Y esto es muy importante entender, porque ¿qué pasa si no cruza esta barrera cerebral? Que no produce cambios adaptativos en el cerebro. Es decir, sí que vamos a tener contracciones, pero nuestro cerebro dice, pues no estoy de parto, ¿para qué voy a producir endorfinas para paliar el dolor, ¿no? O sea, no tiene nada que ver un parto fisiológico que un parto inducido, ni cómo va a reaccionar nuestro cerebro a esta adaptación para que nosotras podamos tolerar mejor el parto. Por lo tanto, los partos inducidos son mucho más dolorosos, ¿vale? Porque no tenemos esta compensación que da nuestro cuerpo en un parto fisiológico, ¿vale? Nada que ver. También, al no cruzar esta barrera cerebral, pues, ¿qué ocurre? Que tampoco produce estos cambios adaptativos para el posparto, ¿vale? Estas mujeres van a tener probablemente más dificultades con la lactancia y el vínculo, como hemos explicado. No quiere decir que no se vayan a vincular o que no vayan a poder dar la teta, ¿eh? Simplemente que hay más dificultades por norma general y tenemos que estar alerta, ¿vale? También, por norma general, estos partos inducidos suelen ser más largos, especialmente cuando hablamos de madres que esperan su primer bebé, ¿vale? Van a ser más largos y que un parto de inicio espontáneo. También el dolor, que como hemos explicado, pues va a haber mayor percepción del dolor y menos movilidad, porque al final, si tú tienes que estar monitorizada en todo momento, tampoco te puedes mover con la misma libertad que si el parto es fisiológico, ¿vale? Intervenciones, pues implica que lleves una vía, sí o sí, monitorización continua, sí o sí, que puede ser inalámbrica. Normalmente epidural vamos a necesitar, porque evidentemente no hay estos mecanismos de compensación y es mucho más doloroso el parto, y también implica más tactos vaginales, una inducción del parto. Entonces también tenemos que saber qué implica unos riesgos, que son estos que ya hemos comentado. También implica que puede verse afectado este vínculo por estas hormonas iniciales, pero que se puede recuperar, ¿eh? Pero me refiero que es como que a veces cuando nace el bebé, que no lo sentimos como nuestro, la experiencia asociada, que hay estudios que la asocian
peor experiencia materna y esta sensación de pérdida del control, ¿vale? Que es muy generalizada sobre el propio cuerpo o el propio parto. Es que como nosotras no tenemos la capacidad de controlar lo que va a ocurrir porque todo depende de la siguiente intervención, el siguiente fármaco, ¿sabes? O sea, ese cuerpo no está funcionando solo, sino que está funcionando a través de intervenciones externas. Y ojo con este estudio del 2025 que nos dice que el 93, ojo con el dato, es que es muy importante, el 93,3% de las mujeres rechazaría o pospondría la inducción si volviera a dar a luz. Esto nos debe hacer no reflexionar, sino lo siguiente, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo tan mal para que el 93,3% de las mujeres, si volvieran a quedar embarazadas, dirían no a la inducción, después de lo que han pasado, ¿no? Fijaros qué palabras decían las mujeres en este estudio cualitativo. Decían, resistiría la presión si volviera, o sea, si se volvieran a quedar embarazadas, esperaría más, ¿vale? Hay impactantes los resultados del estudio. Preguntas que podemos hacer cuando nos proponen una inducción. Si tú como madre te van a proponer una inducción, tienes que preguntar, ¿por qué yo necesito una inducción? O sea, que no os cueste preguntar, que os expliquen muy bien. Si no os lo explican bien, preguntad vosotras, ¿no? Que al final es su deber, el deber de los profesionales, pero vosotras también podéis preguntar, ¿no? ¿Por qué necesito una inducción? Que te lo expliquen. Bien. ¿Estamos el bebé o yo en riesgo? Porque una inducción médica solo estaría justificada cuando realmente hay un riesgo real y este embarazo tiene que finalizar. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos en mi caso? No en general. En mi caso particular, con mis características, mis resultados de salud, mi estilo de vida, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué porcentaje de mujeres que inician el parto por inducción en este hospital acaban en una cesárea o un parto instrumentado? Si lo saben, si lo contabilizan. ¿Cómo funciona el procedimiento? Que te lo expliquen bien. ¿Qué tipo de procedimiento van a utilizar en tu caso? Porque a veces las inducciones sí son necesarias y salvan vidas. Por ejemplo, una preeclampsia, pues bienvenida sea la inducción, ¿no? O una diabetes gestacional controlada con insulina descompensada, bienvenida a la inducción. Hay inducciones que son necesarias. Pues en este caso tenemos que informar muy bien a las mujeres para que entiendan muy bien qué es lo que va a ocurrir, cuál es el procedimiento y que lo acepten sintiéndose informadas y no coaccionadas, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en esa experiencia, ¿vale? Actualmente muchas de estas inducciones no tienen justificación científica real, ¿vale? Actuamos por miedo y se proponen muchas inducciones por potenciales riesgos y no riesgos reales. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Bebé grande, inducción. Bebé pequeño, inducción. Bolsa rota, inducción. Gestación prolongada, edad materna avanzada, diabetes gestacional, índice de masa corporal alto. Y si nos miramos la evidencia de muchas de estas inducciones generalizadas, yo no digo que no miremos de forma, pero en mujeres de bajo riesgo, sin ningún otro factor de riesgo, que su embarazo es sano, etcétera, bebé grande por sí solo no es un motivo de inducción del parto, de finalizar esta gestación, ¿vale? Los bebés grandes también pueden nacer. Y sabemos que la mayoría de diagnósticos de bebé grande acaban siendo un bebé normal. Y también sabemos que la inducción no reduce las distocias de hombros, que es el miedo más grande. Al contrario, la inducción y la epidural aumentan el riesgo de distocia de hombros. Es decir, lo que queremos en un bebé grande precisamente es la movilidad, la verticalidad y el tiempo para que este bebé grande pueda moldarse bien y pueda beneficiarse de esas hormonas endógenas que produce la madre y que puedan nacer de la forma más segura, ¿no? En bebés pequeños, pues depende, un PEC, un bebé pequeño por edad gestacional, si crece bien, si los Dopplers están bien, si todo está bien, si la madre es sana, etcétera,
tampoco estaría justificado. Otra cosa es un CIR, un crecimiento intrauterino retrasado de verdad, un CIR con Dopplers alterados, un percentil de 1, por ejemplo, pues entonces este bebé no lo está pasando bien, sí que estaría justificado, ¿no? Pero tenemos que ver de forma individualizada, mirar muy bien a cada mujer. Esto, ¿no? Edad avanzada, ostras, por 42 años tenemos que inducirla si todo está bien, pues no, o sea, no está justificado por evidencia de calidad. Si la madre tiene todas sus analíticas bien, si el embarazo ha sido concepción espontánea, si tiene una vida saludable, si, etcétera, etcétera, pues seguramente puede parir la madre bien, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que individualizar. Bolsa rota. Pues no hay ni consenso en España. O sea, hay hospitales que inducen a las 12 horas, hay hospitales a las 6, hay hospitales a las 18, hay hospitales a las 24. No hay ni consenso. O sea, lo mínimo que tienen que daros es 24 horas de bolsa rota para proponer una inducción del parto, ¿no? Porque estas primeras 24 horas son cruciales porque la mayoría de mujeres se pondrán de parto espontáneo, ¿vale? Y las que no se pongan de parto espontáneo es cuando pueden decidir si se quieren inducir o seguir esperando con esta conducta expectante y controles de bienestar fetal, si quieren seguir esperando unas horas más, ¿vale? Y al final se trata de eso, individualización de cuidados, saber ver más allá del protocolo y de las recomendaciones y ver a cada mujer y dejarla decidir por lo que ella se sienta más segura. Entonces, ¿qué pasa si la inducción está justificada? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Pues bien, hacer un buen plan de parto, ¿vale? Esto es muy importante, dejar muy bien escrito cómo quieres que sea esta inducción, cómo quieres ser tratada, cómo quieres vivir esta experiencia de parto, que sigue siendo tu parto, ¿vale? Eh, Mucha información, que nos vayan informando en todo momento de el procedimiento, los pasos a seguir, de todo. O sea, queremos información veraz, objetiva, científica, que se nos trate como personas con derechos, ¿vale? Movilidad, intentar pues poder movilizarnos, aunque llevemos una epidural, pues utilizar diferentes posturas, pedir ayuda a la matrona para que nos ayude, ¿no? Tiempo, las inducciones con prisa no acaban bien, ¿vale? O sea, forzar un proceso médico y encima con prisas, sabemos que el resultado no va a ser bueno. Y a esto me refiero muchas veces en las privadas. Vamos a inducir el parto y empieza por la mañana y por la tarde. Si no has dilatado, pues ya una cesárea porque no progresa. Y por eso las tasas de cesárea son tan elevadas en la privada, ¿no? Entonces, una inducción no funciona así. Una inducción bien hecha a veces requiere horas y horas y días, ¿vale? No hay ninguna prisa. Si mamá y bebé están bien, pues es todo un proceso delicado y que requiere tiempo y paciencia, ¿vale? Y estas inducciones con delicadeza son las que suelen acabar mejor. También es muy importante que nos mantengamos hidratadas en todo momento. En las fases iniciales podemos comer con tranquilidad. La monitorización, aunque tenga que ser continua, puede ser inalámbrica, ¿vale? Para que nos permita esta movilidad. Sobre todo verticalidad, aunque sea una inducción, tú puedes parir en cuclillas, a cuatro patas, de pie, como quieras, si te lo permite la analgesia que llevas. Y recordar que aunque el parto sea medicalizado, el parto sigue siendo de la mujer, ¿vale? Y esto es muy importante y lo que va a marcar esa diferencia en la experiencia. Repito, la base de la experiencia es el consentimiento informado real. Otro estudio que puso de manifiesto el problema real de las inducciones y la falta de consentimiento válido. Encontraron que muchas mujeres sufrieron presión para priorizar el bebé y no la madre, ¿vale? Lo que hemos venido explicando. Todo el foco en el bebé, en el bebé, en el bebé, en el bebé. ¿Y nosotras tenemos algo que decir? La información sobre el procedimiento fue mínima, se quejan las mujeres, particularmente en relación a los riesgos y las alternativas, ¿vale? Siempre te dicen, tenemos que inducir porque si no es muy peligroso, ¿eh? Para el bebé que puede morir, pero ¿y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué riesgos tiene este procedimiento para mí y para mi bebé? ¿Y qué alternativas dispongo? Esto se suele obviar, ¿vale? Y es ilegal, recuerdo.
Pocas veces se mencionaba la posibilidad de que la inducción pudiera fallar. Eso también es muy importante. Muchas veces acaban una cesárea las mujeres por un fallo de inducción, un fallo de progreso. Y esto o sea, esto es real. Cuando forzamos un proceso médico por el cual el cuerpo ni el bebé han dado la señal de estar preparados, pues es posible, puede suceder que este proceso no progrese y no funcione, ¿vale? Y esto se tiene que explicar a las madres, que hay más riesgo de que este proceso acabe siendo una cesárea. Por lo tanto, es hora de ser críticos. Estamos frente a una epidemia de inducciones real y silenciosa, me gusta decir, ¿no? ¿Por qué silenciosa? Porque nadie habla de ello. O sea, es como si no vamos a hacer caso omiso de las cifras, ¿no? Y ostras, todo el mundo se alerta cuando hay una epidemia de otras cosas, pero esto es una epidemia real. 30% de mujeres que acaban en una inducción, cuando es una intervención médica que produce serios riesgos en la salud física de las madres y los bebés, la salud mental y la experiencia, ¿cómo es posible que nadie esté hablando de ello, no? Bueno, las mujeres manifiestan falta de consentimiento informado, violencia obstétrica, abuso de intervenciones y experiencias dolorosas de parto. Y esto nos debería alertar, deberíamos parar y escuchar, ¿no? No estamos en contra de las inducciones, sino del abuso de estas inducciones. Cuando las inducciones son necesarias, es importante que la mujer entienda la información, libre de coacciones y acepte porque realmente considera que es lo mejor para ella y para su bebé. Esto es lo que realmente pueda cambiar la experiencia. Y aquí estaría la presentación y ahora soy todo oídos por si queréis preguntarme. Este es el micro para Ana, la chica del micro. Ahí va. Bueno, Laia, muchas gracias. La verdad que fue muy ilustrativo, ¿no? Y es un poco lo que venimos a pensar. Aquí, bueno, aquí nosotros sacamos las estadísticas del año pasado, creo que fueron, ¿no? Las que sacamos de todas las inducciones de los ¿Y cómo hospitales estáis? italianos. Fatal. O sea, ¿cómo estamos? Mal, muy mal. O sea, y lo que decimos es que ni siquiera son las cifras verdaderamente reales, porque Ya, porque eh, aquí hablamos de inducción, que es inducir el parto desde el inicio, pero están luego eh, los partos acelerados, ¿no? Que eso son es. cuando comienzan y luego ponemos oxitocina sintética, ¿no? Y esto no se contabiliza como inducción. No, porque no se contabiliza, o lo que llaman aquí maduraciones, y yo decía, porque en Inglaterra, que yo también me formé en la misma universidad que tú, allí en Inglaterra hacían como una distinción, ¿no? entre la inducción y luego sí, eso, pues la aceleración, si lo queremos llamar así, y aquí como que más o menos lo meten en un mismo saco, o digamos que lo esconden de alguna manera. No, no, esto no es una inducción, Eh. solamente es que estamos aquí ayudando, poniendo oxitocina. Entonces, las cifras reales en realidad son muchas más altas, es que hay algunos hospitales Bueno, y que que este es así, un temazo de España, que no se contabilizan nada bien. nada se contabiliza, O sea, exactamente. nada es real, ni una cifra es real de verdad. O sea, por ejemplo, la mortalidad materna, no sé si lo sabéis, pero el INE dice que es de 3 cada 100.000 en España. Y se hizo un estudio independiente el año pasado, donde se vio que en realidad la mortalidad materna en España era de 13 de cada 100.000. Y esto, bueno, entonces el INE que nos está contando, o sea, para que veáis que no se contabiliza nada bien y vamos siempre de abanderados de que qué bien que lo hacemos, ¿eh? Pero si no, no es cierto. Si es que no tenemos números reales de lo que hacemos. Si es que no hay audits bien hechos, o sea, no tenemos nada de esto, como en otros países, ¿no? Poca transparencia, yo creo que al Exacto. final, ¿no? Porque yo recuerdo que, bueno, se hicieron varios estudios a través de periodistas, ¿no? De distintos periódicos para saber las tasas de Bueno, cesáreas que es que había es en muy, los hospitales. muy, muy heavy que aquí en España los datos más actualizados que tengamos de cesáreas deban ser del diario.es. O Sí, sea, sí, es que es muy heavy, yo también lo pienso, y es claro, como, es que es, o sea, de verdad, ¿qué ¿dónde quedamos? estamos haciendo, no? No está ni siquiera contabilizado, por lo tanto, ojo con siempre este discurso de es que lo hacemos tan bien. Bueno, no, porque primero no hay transparencia, segundo, no hay datos reales, no son reales todos los datos que tenemos. Entonces es muy difícil. Y ya no, los datos que tenemos normalmente son de las públicas, de inducciones y tal, porque es que las privadas ni siquiera tienen la obligatoriedad de pasar estadísticas Pues, a,
Yo lo sé aquí en Cataluña, ¿no? En el Departamento de Salud no se tienen que pasar las estadísticas. Las privadas, nadie sabe nada de lo que ocurre allí dentro, ¿no? Y bueno, Y otro de los temas es que yo creo que también se puso mucho foco en los últimos años en los hospitales en reducir el número de cesáreas, porque era como el dato estrella, ¿no? Hay tantas cesáreas. Entonces, vamos a reducir porque queda muy bien, pues ala, solo tenemos un porcentaje de, ¿no? Aquí hay un hospital que de repente redujo muchísimo el porcentaje de cesáreas y entonces tú ves y dices tú, ay, mira qué bien, qué pocas cesáreas. a ¿A costa de costa los de qué? partos ¿A inducidos. costa de Hay de, qué? O sea, de los instrumentales, sí. eso es, pero a costa de esos instrumentales y a costa de cómo acaban esas madres y sus bebés. Si yo me pienso en esas estadísticas de un porcentaje relativamente bajo de cesáreas, pero muy alto de inducciones y demás, ¿cómo acaban esos bebés y esas madres? Pues yo pienso que destrozados. Es ¿Cuántos van a que la UCI? ¿Cuántas esto madres es la acaban? base ¿No? de que no entendemos nada. O sea, el tema no es reducir cesáreas siguiendo haciendo lo mismo de siempre, que es que lo estamos haciendo mal, ¿no? Con este abuso de intervenciones, de inducciones, de partos instrumentados, etcétera, seguir reducir las tasas de cesárea. No, hombre, no. O sea, la tasa de cesárea se reduce con matronas invirtiendo en lugares de nacimiento diferentes, centros de nacimiento, por ejemplo. Esto reduce drásticamente las tasas de cesárea, implementando parto fisiológico en el agua, implementando protocolos actualizados de atención al parto fisiológico. Es decir, es que entendemos, o sea, es que no, no acabamos de entender el kit de la cuestión. O sea, tú no puedes reducir las tasas de cesárea haciendo lo mismo de siempre. Hombre, va a Eso ser a es. costa, pues, de Eso eso, es. de martirizar a las mujeres y a sus bebés. Y esta no es la solución, ¿no? O sea, Eso es. mm. A ver, por ahí anda el micrófono, a ver quién quiere. Bueno, ¿quién quiere preguntar? No. A ver, vamos pasando por ahí el micrófono, Laia, que te van a ir Vale. preguntando, ¿vale? Ahí. Hola, ¿Lo oyes bien? A ver, un momento, a ver que hablen. A ver. ¿me oyes, Ryan? Sí, a ver. Yo quería preguntar si hay algún país que podamos tomar como referencia, como una visión, ¿no? A la que llegar, o si eso todavía no existe y solo está en nuestras mentes. No, sí que existe. Todos los países nórdicos trabajan la mar de bien. Tienen este paradigma basado, centrado en la normalidad. Eh, Pero no nos interesa aquí, es que no nos los miramos, no nos interesan, solo nos fijamos en Estados Unidos. Es nuestro ejemplo. ¿Cuándo es el país del mundo con la tasa de mortalidad materna e infantil más alta? ¿Vale? Con un sistema privatizado, con la tasa de cesáreas más elevada, o sea, no es ejemplo de nada. En cambio, aquí en España solo tenemos esa fijación, mirar hacia Estados Unidos, en vez de mirar hacia los países nórdicos que tienen. Repito, podéis comprobar los resultados en Europersistat, en Perinatal, European Perinatal Health Report. Es un informe europeo que se publica cada ciertos años, ¿vale? Y donde podéis ver todas las estadísticas de todos los países europeos. Fliparéis con los países nórdicos, las tasas que tienen de mortalidad materna o infantil, las tasas que tienen de episiotomías, de partos instrumentados, etcétera. Y las intervenciones que hacen en sus embarazos es que son mínimas, solo ven matronas y tienen una ecografía y una analítica, nada más. Y otra pregunta que me gustaría hacer, Olaya, es sobre la bolsa rota, porque bueno, yo tuve una rotura de bolsa y me quedó plástico. Después de 24 horas esperando, me indujeron con prostaglandina, nada, fue horrible, oxitocina, nada, y al final pues tuvieron que sacar a la bebé con focos. Lo bueno es que la gente que me atendió fue bastante respetuosa y entonces tengo un buen recuerdo. Pero, ¿qué alternativas reales tenía? Porque yo quería esperar Pues la y conducta expectante es una alternativa real. Lo único que no se ofrece, o sea, es como dentro del sistema es como si no existiera, se omite esta opción. Y no es verdad, o sea, existe. Tú tienes derecho a la inducción o a seguir esperando con controles de bienestar fetal. No me refiero a que esperes en tu casa sin que nadie te vea, no. Cada cierto tiempo, cada 24 horas, según guías NICE, pues se recomienda hacer un control, ¿no? O que si la madre tiene fiebre, el líquido amniótico cambia de color, de olor, malestar general, el bebé se mueve menos, etcétera. Hay signos de alarma que nos harían
actuar, ¿no? Pero si todo está bien, no hay signos de infección y aún el parto no ha iniciado, pues es una posibilidad la conducta expectante y de hecho, por ejemplo, en el parto en casa se utiliza tranquilamente y tenemos mujeres esperando 3 días tranquilamente con bolsa rota y en nuestra guía lo explicamos, en la guía de atención al parto en casa. ¿Y ese derecho cómo lo podemos ejercer? Porque desde luego a mí la opción no me la dieron. Ya. Y solo es que la única, además, sí que en algún momento, como tampoco hay muchas matronas, y muchas veces he hablado con enfermeras, era como, a ver, que es que por el bienestar del bebé, y yo pensaba, si es que no, si no quieren hacer, Bueno, no. por eso hablo de la base del consentimiento informado, que es aquí donde todo falla, que no entendemos que las mujeres tenemos derecho a elegir y si, por ejemplo, la conducta expectante ellos no la ven posible, pues ya ni siquiera te la explican, como si no existiera, la obvian, pero esto no es legal, o sea, tú como mujer con derechos necesitas toda la información y ellos, o sea, no es un problema tuyo ni que nosotras deberíamos cambiar, sino que es el sistema que no que está vulnerando nuestros derechos, obviando información, vulnerando nuestro derecho del consentimiento informado. Es lo que vengo explicando todo el rato. Es el consentimiento informado. En el momento que ellos se creen con derecho a decidir por ti, ¿vale? O que saben más que tú, entonces están vulnerando tus derechos. No somos nadie, no podemos salvar a nadie. Es que no va de esto. Tenemos que despejarnos de esta mentalidad paternalista y de salvadores del mundo, que los profesionales acompañamos a las mujeres, pero son las mujeres quienes deciden. Y ya está, o sea, tú informas bien, explicas bien riesgos, beneficios de forma objetiva y la mujer decide. La mayoría aceptarán la inducción, seguramente, no pasa nada. O sea, bienvenida sea si es su decisión informada, pero algunas decidirán seguir esperando y no pasa nada tampoco. Tiene sus propios riesgos y sus propios beneficios. Vale, a ver, viene ahí al fondo. Vale. Hola, Laia. Me llamo Raquel y ya lo dije antes, estoy embarazada de 23 semanas y la verdad que tengo a la enana aquí retorciéndose porque yo creo que me estoy poniendo nerviosa. Mira, hay varios papás en la sala a los que yo, mi marido no ha podido estar aquí, pero a los que yo agradezco que estén. Y quiero que, me gustaría, si fuera posible, porque claro, aquí hablamos de consentimientos informados, hablamos de que nosotras tenemos la palabra, hablamos de que nosotras podemos dirigir un poco nuestro parto. Yo ya lo dije antes, no es mi caso, porque yo, si Dios me lo permite, voy a dar a luz en mi casa con un equipazo de la leche. Pero si me toca ir al hospital, yo sé que, por ejemplo, mi marido va a tener un papel fundamental, porque yo sé que psicológicamente hablando voy a estar bastante centrada en otra cosa que no sea entrar en el hospital, ¿no? Entonces me gustaría que también, porque aquí hablamos mucho de nosotros, porque al final eso que dices, tenemos el protagonismo, pero cómo ellos en ese momento, porque a mí se nos ocurre entrar en un hospital o con una matrona que entre dando caña, pero en Asturias tampoco nos lo permiten, o con mi marido bien formado, que es muy complicado. Pero el papel de ellos me gustaría que también se hablara de la importancia del apoyo que ellos pueden darnos a nosotras una vez que estamos en una situación tan sumamente vulnerable como la de que te meten miedo, porque, por ejemplo, no te pongas, por poner un ejemplo, la vacuna de la pulserita. A mí lo que me dijeron es que mi hija se puede morir, que contemple ese riesgo. La obstetra, en la propia consulta, me lo dice. Entonces, ellos, mi marido frenó esa situación, pero en el caso, cuando estamos dando a luz, me gustaría que se hablara de la importancia de que ellos en un momento dado también pudieran meterse en serio, porque muchas veces se sienten desplazados. Bueno, es que el papel de la pareja es fundamental, ¿eh? En todo eso. O sea, tenemos que tener claro que quien decide es la mujer, ¿vale? Esto está clarísimo, porque a quien nos atraviesa absolutamente todo es a nosotras. Por lo tanto, nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo y lo que va a pasar. Pero la pareja nos tiene que acompañar en todo eso. Por lo tanto, para que nos pueda acompañar y defender en momentos determinados de vulnerabilidad, como es esto, ¿no? En el hospital mismo, si tú estás en parto activo, no estás para defender nada. Quien te tiene que ayudar en todo esto es tu pareja. Por lo tanto, la información es base, o sea, no vale que solo seamos las mujeres siempre las que nos informemos, es muy injusto porque ellos tampoco no pueden saber si no se informan.
Y luego la comunicación entre la pareja, o sea, tenéis que haber elaborado el plan de parto juntos, haber hablado muy bien de cuáles son tus preferencias, tus necesidades, tus deseos, para que en un momento determinado esta pareja pueda defenderlos si fuera necesario, ¿no? O abogar por estos derechos que tienes. Entonces, bueno, pues eso, entender que son protagonistas también de esta historia. Su papel es muy importante, pero es más como pues de recogimiento, de protección, de acompañamiento, ¿no? Al final, pues eso, nosotras decidimos, pero tiene que haber una comunicación muy clara con esta pareja para que nos sepa acompañar muy bien en lo que hemos decidido. Yo sobre esto soy Elena Herrero de la Asociación Amamantar. Me gustaría compartir un poco una amplitud de perspectiva sobre el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento no solamente es de tu pareja masculina, puede ser cualquier pareja, pero es que además puede ser cualquier persona que no sea tu pareja exactamente, sino que sea tu amiga, que sea tu madre, que sea una persona de confianza. Es decir, yo creo que cuando nos preparamos en un entorno hostil como este, ¿no? Mujeres conscientes para la aventura de nacer y vivir, tenemos que intentar hacerlo no desde tampoco el belicismo, ¿no? Sino desde la comprensión de que es un sistema rígido, un poco hostil, no está lleno de malas intenciones, sino de malas interpretaciones, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotras, y menos a la hora de parir o de morir, vamos a luchar, ni nosotros ni nuestros acompañantes. Vamos a intentar mantenernos en esa situación de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Es decir, hay que ir al positivismo y no al maximismo. Y cualquiera de nosotras, de las que estamos aquí, hemos sido fundadoras y en la trayectoria, nos hemos arriesgado muchísimo en el sistema, muchísimo, en tiempos mucho más hostiles y rígidos que los de ahora. Pero aún así tenemos que partir de eso. Probablemente el sistema de confianza, de ponderamiento y de consentimiento lo tenéis que construir las matronas desde la base. Con toda esta flexibilidad que hay que dar a las mujeres y a sus acompañantes, de que lo que se encuentre en el momento final no es lo esperado, ni lo deseado, ni lo adecuado, pero sí es cierto que es muy importante la capacidad de aceptación en un momento determinado, y para eso el acompañamiento es absolutamente crucial. Sí, sí. Yo he acompañado a mujeres migrantes con las que no tenía nada en común, ni tan siquiera una cultura en común, ni una situación en común, y las he acompañado para nacer sus hijos y para verlos morir en el propio parto, porque eran situaciones de riesgo. Y en todas esas situaciones la clave es la atmósfera y el ambiente que se creaba entre los y las profesionales que estaban allí atendiendo y el acompañamiento sincero y constructivo de las personas que estábamos allí. O sea que eso es algo crucial. Para mí los hombres tienen que leerse el ABC porque como hombres los que han vivido al sol en este sistema patriarcal, pues pasar a vivir a la sombra les va a costar, ¿no? También en este proceso, porque también hemos visto pues hombres pasivos, hombres incluso protagonistas que pretendían que el parto fuese como él quería y le gustaría y fuese, y no como el que la mujer deseaba y aceptaba y entendía, ¿no? Entonces, lo de los hombres tiene tela, así que iros poniendo las pilas porque tenéis que probar desde la... Aunque que nada, solo esa, compartir eso en cuestión. Muchas gracias. Has dicho varias cosas muy interesantes. La primera, yo cuando hablo de pareja porque no hablo de padre, porque puede ser el padre, puede ser otra madre, o puede ser eso, la amiga, la dobla, o la vecina, o la madre, ¿vale? O sea, cuando hablo de la pareja en el parto que elegimos, es esa persona que nos va a acompañar durante este proceso tan importante y que tiene que conocer nuestras preferencias, nuestras expectativas, nuestros deseos para, en un momento determinado, pues saberlas defender o para que nos acompañe como nosotras queremos, ¿no? Entonces, eso es súper importante y por eso siempre hablo de la pareja, que ya engloba a todos estos acompañantes. Luego también me ha gustado mucho que has comentado lo
que el sistema, que los profesionales del sistema no nos acompañan desde la mala fe, sino la mala interpretación, y eso es muy cierto. De hecho, es que la mayoría de profesionales no actúan en base a torturarnos o a tratarnos mal, ¿no? Bueno, a veces sí, ¿no? Porque hay cosas muy obvias, pero la mayoría de las veces es simplemente por desconocimiento, porque lo hemos aprendido así, seguimos perpetuando ciertas cosas que bueno, pues ya no tienen ciencia detrás o que se han desaconsejado, etcétera, y nos cuesta mucho despegarnos de estas eh, cosas que aprendimos, ¿no? Y que asumimos como que era lo que tocaba hacer. Y luego lo del acompañamiento a mujeres inmigrantes, eso también me ha gustado porque me ha recordado y transportado a Londres cuando estaba acompañando a mujeres que ni siquiera hablan tu idioma. Y es precioso porque el acompañamiento al parto es universal, o sea, realmente no requiere que digamos nada, porque es que en un parto precisamente una buena matrona no tiene que decir nada. O sea, es simplemente estar allí, abrazar, contener, sostener, dar masaje, dar apoyo emocional, y esto no pasa por las palabras, sino por pues este idioma universal, ¿no? Que es el amor. Se me oye. Yo quería, bueno, pues comentar, me ha encantado esta visión tuya, Elena, también el tema de las interpretaciones, porque es muy real. Bueno, voy a ir a lo que quería decir. Desde dentro del sistema, precisamente yo creo que las matronas, claro, tenemos una parte que aportar muy importante. Muchas veces estamos esperando que sean las mujeres las que vayan a velocidad. A mí no me gusta esa interpretación porque creo que somos nosotros los que tenemos que dar opciones, ¿no? O sea, que dar forma, un poco de contextualizar esta forma de trabajar que tenemos. Eso para empezar. Pero bueno, lo que quería decir básicamente es un poco una especie de desahogo personal. Trabajando, como llevo trabajando en el sistema, pues ya varias décadas y en el hospital en concreto 16 años, pues la verdad es que la sensación que tengo, y sobre todo en los últimos años, es la de que llevamos a las mujeres al borde del precipicio. O sea, es tal cual, es la imagen que se me viene a la cabeza. Al borde del precipicio, y cuando ya están ahí al borde, entonces tenemos que hacer toda una serie de maniobras y de estrategias para evitar que se caigan. Entonces es que no puedo evitar sacarme de la cabeza esa imagen, porque, hombre, anda que no tuviste tiempo de evitar llevarlas al borde del precipicio, que son, bueno, pues la imagen que se me ocurre con esto que hablamos de las inducciones. Tantas inducciones que no están verdaderamente justificadas. Sí, tu bebé no está creciendo bien, lo tenemos que sacar. A ver, eso no es una explicación, eso no es una indicación y eso no da opciones reales. Pero bueno, de esto ya no hemos hablado. Simplemente quería compartir esa imagen que a mí se me aparece un poco la sensación de enfermedad que tengo en el sitio donde yo trabajo, que tampoco es de los peores, dicho sea de paso, o esa sensación de ego, porque bueno, estos datos que estáis dando, estos datos de porcentaje de inducciones, en Asturias son mucho mayores de los que habéis dado, como bien habéis dicho al principio, pero mucho mayores. Y luego, otra cosa que quería comentar con respecto al acompañamiento es que, bueno, una de las cosas que efectivamente muchas veces me planteo si realmente el acompañante está bien elegido. Sí, sí, la pregunta del millón. Claro, y ahí realmente quién tiene que, bueno, pues que modelar todo eso, pues son los cosas que, claro, en el momento en que yo las encuentro, pues ya no es el momento de la aniversario, claro, de buscar. Madre mía, de verdad que, pues, claro, en este momento, o sea, ellos no lo ven, pero ellas tampoco, bueno, es complicado. Y luego quería comentar otra cosa con respecto al acompañamiento, ya se me olvidó. Eh, ya me acuerdo. El tema de la hostilidad. Efectivamente, me llamó la atención el comentario que hicieron por ahí atrás antes sobre el tema de formación, ¿no? Un poco formación de la persona que te va a acompañar. Eso es otro de los datos que indica que no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo puede ser que una persona que vaya a acompañar a otra a dar a luz, a dar vida, como dice Selena, tenga que formarse? O sea, no, tendrá que llevarlo formado de casa ya, de toda la vida, la formación emocional de acompañar a esa persona. No tiene que formarse como soldado para ir a una guerra. Es que eso no puede ser.
Y si es así, que es así, cuando la mujer ha elegido otras opciones que no están dentro del sistema, eso quiere decir que estamos en una situación muy grave. O sea, es otro de los síntomas de que no lo estamos haciendo bien. Y es una pena. Y bueno, y esto se ve en el hospital, a veces se ven muchas cosas. Bueno, como reflexión. Pues muy cierto y muy gráfica bueno, lo que has mencionado, ¿no? De que ponemos a las mujeres en riesgo al borde del precipicio para luego salvarlas, ¿no? Esta se podría resumir muy claramente en cómo funciona el sistema actual, ¿no? Que es esta tendencia, pues, a ponerlas a unos límites que no haría falta para luego llega el precipicio y tenemos que salvarlas, ¿no? Y entonces, bueno, este síndrome de Estocolmo de que nos han salvado. Hola, Laia, encantada de saludarte. Yo soy matrona en un hospital, bueno, en el hospital de referencia de aquí en Asturias, en el que desde luego este año, cuando salgan las cifras, vamos a tener una tasa de inducciones muy superior a la que estamos presentando. Ahora mismo creo que en general de 4 de cada 10. Creo que cuando terminemos el año, en nuestro caso, va a estar aumentado. Eh, pero también yo soy una de las voluntarias de Amamantar y paso consulta aquí a las mujeres, ¿no? Y en estos años Amamantar me ha enseñado a visibilizar las dificultades que las mujeres atraviesan respecto a sus lactancias. Y he abierto los ojos a cosas que para mí antes no existían o existían en porcentajes muy pequeños como las hipogalaxias, las dificultades de succión. Una vez que le abres los ojos a las dificultades, no puedo evitar como matrona extrapolarlo también a los partos. Y esto igual es un poco unpopular con lo que estamos hablando aquí, pero llega un momento que en un hospital en el que inducimos tanto, pierdo la noción del tiempo de qué es fisiológico y qué es patológico. Y no puedo evitar que ese 10% quizá desde una visión un pelín crítica me parece como excesivamente pequeño para la cantidad de patologías que veo. Y no hablo de patologías en reproducciones asistidas o madres con índices de masa corporal elevados o mujeres de edad superior a los 40 años. Te hablo de mujeres con una complejidad y una serie de procesos patológicos que están integrados. Entonces, por un lado, me gustaría saber, y bueno, esto me hace replantear los estándares que teníamos o sobre los que hemos crecido respecto a la tasa de inducción, están actualizados en base al conocimiento actual de las mujeres que atendemos. Y dos, en el hospital en el que yo me formo, desde luego que, bueno, me parece que es necesario completamente y de hecho yo, a ver si alguien se anima, me encantaría hacer algún estudio aquí en nuestra comunidad en relación a la opinión que tienen las mujeres y a la satisfacción y a la calidad de la vivencia de esas mujeres. Me encantaría porque creo que es necesario escuchar a las mujeres y que los ginecólogos escuchen a las mujeres porque efectivamente, como bien dices, está esta cosa de paternalismo de yo te voy a salvar porque eres una bomba de relojería y entonces estoy aquí para que tu bebé salga sano. Lo que a ti te pase es secundario, pero si tu bebé está sano, está bien. Ellos se centran mucho en un estudio reciente que se publica en el que la morbimortalidad fetal disminuye cuando la edad gestacional está por debajo de los 40 años. Y ese es en el que los ginecólogos de mi hospital se atañen a la hora de inducir tantísimo. Yo me gustaría saber si tú conoces este estudio, que yo lo he dado con él, ni sé cuál es, por lo menos para leérmelo desde una perspectiva crítica. ¿Qué estudio de los 40 años? De los 40, de finalizar las gestaciones en mujeres con edad avanzada y con índice de masa corporal y de reproducción asistida, creo que tengo alguna compañera por aquí, cuando se finaliza el parto antes de la semana 40, disminuye la morbimortalidad fetal. Eh,
bueno, varias cosas que has comentado, un montón de cosas interesantes. A ver, que ya no sé ni por dónde te voy a responder. A ver, estudios estos que comentas, hay mogollón a favor y mogollón en contra. Es lo que te decía, no hay evidencia clara. De hecho, por ejemplo, si eres matrona, te recomiendo leer a Sarah Wickham sus libros. Por ejemplo, tienes el de BMI, el de mujeres gordas, etiquetadas de gordas y todas las etiquetas que les ponen por el hecho de tener un índice de masa corporal alto, pues ya está, etiquetar. Y ella en un libro analiza pues que de dónde sale todo esto, ¿vale? Que no está justificado por evidencia de calidad. Y lo mismo pasa con todas las lo que te comentaba, ¿no? Que al final sí hay estudios a favor, estudios en contra, pero al final la evidencia de calidad no está en ninguna parte. O sea, son estudios observacionales, estudios que... Y bueno. Lo curioso es que para algunas cosas sí cuentan, pero luego para el parto en casa, que hay tropecientos mil estudios observacionales de más de 500.000 tal, eso no, eso Ya, aquí no ya, se es ve. que la hostia. Pero un estudio observacional de 5.000 mujeres con índice de masa corporal alta que dice que induce, este sí cuenta. O sea que es muy curioso lo que nos interesa y lo que no, y cómo lo utilizamos y cómo no, eso por un lado. Y luego, que has dicho que me interesa, es muy interesante el tema de, iba a comentar que has dicho que al final, desde que estás aquí en amamantar, pues es cuando realmente te das cuenta de muchas cosas, porque realmente es el activismo, el hablar con las mujeres, de verdad, el que te abre la mirada. Cuando tú estás encerrado en una clínica o en un hospital, en una consulta, tú no sabes nada. Tú ves a las mujeres en ese preciso momento de su vida. Pero ya está. Es cuando sales de allí, te abres al activismo, empiezas a hablar con las mujeres de verdad, de forma relajada, con sus bebés en el posparto, cuando te das cuenta de cómo han vivido las mujeres estas experiencias y de qué es lo que están sufriendo después por culpa de ciertos tipos de partos o intervenciones, de estas lactancias que cuestan tantísimo de instaurar, de secuelas del suelo pélvico, secuelas en la salud mental. O sea, es a partir de aquí que vemos realmente lo que ocurre, ¿no? Y esto, por eso cuando tú le explicas a un profesional que no ha salido de un hospital estas cosas, ni siquiera se lo puede llegar a imaginar, porque es que no lo ha visto. Si no lo has visto y no has escuchado a las mujeres, no puedes saber ni de qué hablas. O sea, realmente cuando sales de allí que te das cuenta de, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Por eso es tan importante el activismo, ¿no? Que estáis haciendo, porque realmente es lo que cambia las cosas. Y encuestas de satisfacción, muy interesante, pero sobre todo no las hagáis nunca inmediatamente después del parto, porque es lo que os estoy explicando. Es muy interesante cuando escuchas a las mujeres después, y esto me refiero a 3, 6 meses, un año después de la vivencia del parto. Pensad que los 3 primeros meses son de supervivencia pura. Y todas las mujeres no te dirán nada de su parto, nada malo. O sea, todas las mujeres hayan vivido una experiencia más traumática o menos, todas están sobreviviendo. Es a partir de los 3 meses que sale lo que ha ocurrido en el parto de verdad. Y eso puede suceder a los 6, al año, etcétera. Pero las encuestas de satisfacción siempre se tienen que pasar un año posparto, podríais pasarlas, y entonces serían válidas. Sí, sí. Y luego también lo que comentabas de tanta patología y tal. A ver, sí que es cierto que hay mujeres con mucha patología de base, pero evidentemente o sea, es que esto está contabilizado por la OMS a nivel general y nos dicen pues que esto ronda el 20%. El problema es que aquí con este paradigma tan biomédico etiquetamos a muchísimas mujeres de factores de riesgo que en realidad en otro país no tendrían esta etiqueta porque no les han hecho todos estos cribados. O sea, si tú haces muchos cribados, vas a hacer muchas más etiquetas de riesgo, pero no quiere decir que vaya a tener mejores o peores resultados, que es lo que nos muestra la evidencia, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Países nórdicos, una analítica, una ecografía. Claro, ¿que vas a diagnosticar muchas cosas malas? Pues no. O sea, y lo que se ha visto es que al final tienen mejores resultados que nosotros, que hacemos 50.000 cribados de la preeclampsia, el triple screening, el de la diabetes gestacional a todas las mujeres, el del estreptococo. Claro, te llegan un montón de altos riesgos en el parto.
Pero en otro país, como no hacen ni el estreptococo, ni la diabetes gestacional, ni la preeclampsia, pues te saltas ya no sé cuántas etiquetas, ¿sabes? Bueno, yo quería aportar una cuestión sobre esto de la salud de las mujeres y las cifras, ¿no? Y la encuesta. En primer lugar, sobre salud, es decir, no existe un paradigma hoy en el sistema biomédico de salud diferencial. Es decir, no se estudia la salud propia de las mujeres, aunque específicamente son mujeres las que dan a luz. Es decir, nosotras hemos asistido a mujeres que su embarazo ya fue un embarazo de riesgo y su nacimiento también fue una situación dificultosa porque tenían unas enfermedades de base que fueron ignoradas a lo largo de todo el proceso obstétrico. Es decir, síndrome de ovarios poliquísticos, endometriosis, todo eso invisibilizado, ignorado. Es más, no se asimila el riesgo a esa patología de base que está implícita dentro de esa patología de base. Es más, el puerperio va a ser un puerperio de riesgo por esa patología de base, pero hay que ir hacia el hospital, aunque sea con 8 de hemoglobina, mi niña, que es básico, ¿eh? Saber que con 8 de hemoglobina te caes por el suelo. Es decir, o sea, ese paradigma de salud diferencial no atraviesa nuestro sistema biomédico, no lo atraviesa. Antes decías tú que los hombres están preparados, pues no te quiero contar nosotras. Nosotras sí que tenemos recarga ahora. Nadie necesita interpretarnos los estudios científicos porque la mayor parte de nosotras nos hemos formado en el modelo científico. Sabemos interpretar los estudios solitas. No tiene que venir a darme a decirnos lo que es la evidencia científica y si es mejor lo cualitativo que lo cuantitativo, porque nosotras nos hemos formado en ese modelo y sabemos interpretar perfectamente. Otra cosa es que no tenemos espacio en ese modelo para cambiar las decisiones, pero saber, sabemos. Entonces, ese eje de la salud diferencial invisibilizado, con lo cual, pues claro, hay más patologías, pero que pasa de forma irreverente ante ellos. Pasa de forma irreverente que te hayan operado las tetas y que esas tetas no vayan a ser productoras de leche porque están operadas, operadas, hipercicatrizadas e invalidadas probablemente para la lactancia. Y eso pasa así, delante de sus tetas. Y eso, en primer lugar, en cuanto a las cifras. Luego, fijaros, hay una cuestión que a mí me llama la atención, ¿no? Ahora mismo tenemos un 30% de partos en los hospitales asturianos, me imagino que en otros sitios incluso más, que son de mujeres inmigrantes, de las que no se sabe nada, muchas veces llegan avanzadas en el proceso obstétrico, justamente no saben mucho de ellas más que lo que alcanzan a saber y no son las que más dificultades tienen en los partos. También acompaña la edad y todo lo demás, pero no son las que más. Tampoco eso se estudia, es un hecho completamente ignorado. Luego, hay un montón de mujeres que tienen fertilizaciones in vitro y que, como decía la compañera Raquel cuando estábamos comentando en tu intervención, se cuentan las semanas del embarazo desde la última regla, cuando ya sabemos qué día dieron a luz. Nosotros tuvimos un caso hace años, una socia nuestra, que sus 3 hijas nacieron de 43 semanas. En las 2 últimas tuvo que esconder siempre el asunto, bueno, y casi parir debajo de un árbol. No fue así el caso, pero casi esconderse de todo porque en el primero la amargaron la vida, ¿no? Completamente. Bueno, su madre, ella es hija única, también de 43 semanas, siempre les dijo que sus ciclos no alcanzaban ni los 25 días, o sea, sus ciclos ováricos eran ciclos cortos. Nadie tomó en cuenta estas cosas, vamos. Hija tras hija, nacieron de 43. Ese contagio, que es del siglo XIX, pues es un contagio, o sea, del siglo XIX, quiero decir, que no pueden exponer esto de 41 más 3, 41 más 3, como si fuese la sentencia de muerte, de muerte del bebé, porque es como te lo plantean, ¿no? Si te pasas, te mueres, joder. Entonces, bueno, es todo tan sutil, ¿eh? Es todo tan sutil, pero que sepáis que nosotros estamos muy preparadas. Estamos en una comisión de buenas prácticas por primera vez en la historia y se van a comer estos estudios que has puesto Laia como estamos. Es que es muy importante, sí, sí. Escuchar a las mujeres, sí, sí. Bueno, sí. Lo del tema del foco, esto de
de poner el foco siempre en los factores de riesgo, etcétera, pero yo digo siempre esto, ¿no? Cribados, pruebas, etcétera, pero ¿cuántos profesionales se sientan delante de la mujer en la primera consulta y le explican los pilares fundamentales para la salud de ese embarazo y de los resultados? O sea, cosas tan básicas como la alimentación, el ejercicio físico, los disruptores endocrinos, el sol, etcétera, que sí tienen un impacto en los resultados del embarazo, con mayor o menor riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, de bebés PECs o CIRS, etcétera. Y a esto nadie se entretiene a poner el foco en esos pilares de vida fundamentales. En cambio, eso sí, cribados, la preeclampsia, muchas mujeres les sale el cribado, la preeclampsia alterado, pero nadie les explica pues eso, que hay muchas cosas controlables que sí pueden hacer para reducir el riesgo de preeclampsia y que no es simplemente tomarse una aspirina, ¿sabes? O sea, bueno, sí, hay muchas cosas que mejorar, está claro. Bueno, pues ya vamos a ir despidiendo. Pues muchas gracias, Laia, por haber estado aquí. A La verdad vosotras. que fue súper interesante todo y que son cosas bueno, que luego podemos también nos ayudar a reflexionar y a lo que decía Elena, ahora que estamos en el comité de buenas prácticas, también eso, meterles ahí estudios a todo lo que da, que muchas veces es solo lo que se entiende, ¿no? Y bueno, tener ahí nuestra voz como matronas en general y bueno, como profesionales, como madres, para tratar de que esto cambie, ¿no? Aquí hay muchas compañeras matronas que están ahí a la lucha en el sistema, yo por suerte estoy fuera, pero bueno, también lo tengo que sufrir, ¿no? Que yo, bueno, soy matrona de parto en casa, pero también hay que sufrir esos traslados al hospital y tener que pegarte con todo Dios, la verdad. Pero bueno, en ello estamos todas, que es lo que hay que hacer. Pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Un abrazo a todas y mucha fuerza para poder ir haciendo cambios, poco a poco. Vale, ahora Adiós. Quiero agradecer a Almela que nos ha permitido grabar la intervención y el debate, que lo vamos a subir y posteriormente se lo vamos a hacer también al Parto Nuestro, con lo cual pues será una intervención que podrán aprovechar pues todas las mujeres que participen de nuestra web, de nuestras redes, etcétera. ¿Vale? Gracias. muchas gracias. Adiós a todas. A ver, ahora cómo hay esto. Yo ya salgo, yo ya. Vale, vale. Aquí. Ahora tenemos un internet, ¿no? Sí. Ahora tenemos un pequeño descanso, ¿no? No sé si- A ver, finalizar. Para la próxima noche. ¿Eh? Para la próxima. Ah, vale. Con todo menos que- exacto, es. No sé ni darle al ratón, o sea, imagínate el nivel de alto.